Bueno, hoy vamos a ver el tema. Muy chiquita la pizarra, pero a ver, no sé cómo vamos a hacer. ¿Sí? Muy bien, ok, gracias. Vamos a ver hoy lo que es la histología funcional y dinámica del aparato genital femenino. Ya vieron lo que es anatomía, ya vieron lo que es el desarrollo embriológico. Ahora vamos a continuar viendo la histología. Cuando lleguemos a cáncer de cuello uterino, que es un tema muy importante dentro de nuestro contenido, vamos a desglosar un poco más de lo que es la estructura histológica y funcional dinámica del cuello uterino, ¿ya? Primero vamos a hablar del ovario. El ovario, histológicamente, está conformado por dos partes, una parte externa y una parte interna o central. La parte externa se llama corteza. La parte central se va a llamar porción medular. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Que la corteza es menos vascularizada. En cambio, la porción medular es más vascularizada, ¿ya? Otra característica importante, que en la parte de la corteza ovárica existe la folicogénesis, es decir, la maduración folicular. Ahí van a estar lo que son los folículos ováricos desde sus inicios. Estamos hablando de los folículos primordiales, primarios, secundarios y terciarios, hasta la ruptura del óvulo maduro, ¿de acuerdo? También tiene un estroma que está caracterizado por la presencia de células musculares lisas, que contiene también fibras elásticas dentro de su característica histológica. La porción medular, como su nombre lo dice, básicamente está conformado por vasos sanguíneos, ¿sí?, linfáticos, que si tenemos la oportunidad de ver en la diapositiva, a ver, no a ver. No hay en el centro, no. Ya, ok. Ya, entonces están ahí los vasos sanguíneos más importantes. Ahora, la folicogénesis, durante la formación y maduración del folículo, vamos a encontrar que existe el folículo primario, existe el folículo secundario y existe el folículo terciario. El folículo primario se caracteriza histológicamente por la presencia del ovocito o la ovogonia rodeada por su epitelio folicular. En cambio, el folículo secundario se caracteriza por la presencia de la zona pelúcida, la membrana de la granulosa, principalmente. El folículo terciario, ya considerando a un folículo maduro, el folículo de De Graaf, se caracteriza por la presencia de un antro folicular, ¿sí?, de sus características principales, y el cúmulo óvulos, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos diferenciar un folículo maduro, un folículo terciario? Tenemos, primero, vamos a hacer esquemáticamente, la teca externa, tenemos la teca interna. Han de llevar en histología también, ¿no? ¿O no? Ya. Después, las células de la membrana granulosa, ¿lo ve? Y esta va a formar dos estratos importantes, donde la interna va a formar lo que es el antro folicular. El antro folicular va a contener lo que es el líquido folicular y vamos a tener aquí el ovocito rodeado primero de la zona pelúcida, luego de la corona radiada. Entonces, esto es muy importante que nosotros recordemos, por favor, para poder entender posteriormente la ovulación
que lo vamos a ver en otro tema. Y tiene la característica, le decía, de la presencia del cúmulus ovulos. El cúmulus ovulos del disco prolígero proviene de las células de la membrana granulosa. Es un cúmulo. Ese cúmulo hace que el ovocito quede fijo a uno de los polos del folículo, para que no esté así libre, suelto dentro del antro folicular, lo fija como si fuera un pedículo a uno de los polos del folículo ovárico. ¿Sí? Entonces, con esas características podemos decir que se caracteriza el folículo de Graf o el folículo maduro. Ahora, ¿cómo ocurre durante la etapa del influjo hormonal, durante la etapa de la ovulación, ¿ya? La etapa puberal? Las hormonas, las gonadotrofinas, son reguladas a través del control del hipotálamo, ¿no es verdad? Entonces está primero el hipotálamo. ¿El hipotálamo qué va a hacer? El hipotálamo va a secretar las hormonas liberadoras de gonadotrofinas. ¿Dónde va a estimular? A la hipófisis. ¿Y la hipófisis qué va a hacer? ¿Cómo va a responder? ¿Liberando qué? La hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante, ¿cierto? Esas son las gonadotrofinas. Entonces, al folículo primario, vamos a dibujarlo en esta forma, la hormona folículo estimulante, ¿qué va a hacer? Lo va a estimular, como su nombre lo dice, lo va a estimular para el crecimiento y la maduración. Que en el día 14, que corresponde al día de la ovulación, aumenta la hormona luteinizante. Y la hormona luteinizante, ¿qué va a provocar? ¿Ah? La ruptura del folículo de Graf, ¿sí? Para que sea liberado el óvulo maduro. El óvulo maduro se va a ir, va a ser expulsado con la zona pelúcida, con la corona radiada y con el cúmulus prolígero. Así es expulsado. ¿Hacia dónde? Hacia la cavidad pélvica. Y en la cavidad pélvica, ¿qué va a ocurrir? A través de la porción de las fimbrias de la trompa de falopio, ¿sí? A través de sus receptores va a captar a este óvulo para que ingrese hacia el conducto tubárico y allí pueda recibir la fecundación con el espermatozoide. ¿Sí? Entonces, el epitelio tubárico, por ese epitelio caracterizado de cilios, esa motilidad, es necesario la estimulación de la hormona progesterona y de los estrógenos. ¿Ya? Entonces, esa es la característica histológica funcional de lo que se refiere el ovario para la maduración de ovario. ¿Sí? ¿Qué ocurre después de la ovulación? Seguimos hablando de la parte histológica. ¿Ya? Todo eso, ¿dónde ocurre? En la corteza, ¿no es verdad? Ahí está ocurriendo, en esa porción cortical del ovario. Una vez que ha liberado, otra vez vamos a dibujar el ovario, los restos, los vestigios del folículo, ¿sí? Esa pared del folículo se va a replegar, se va a atreziar, ¿ya? Pero al mismo tiempo, las células de la granulosa que han quedado en esa parte de las paredes del folículo van a empezar a hincharse, a crecer, ¿ya? Y se van a llenar de que esas células se van a llenar de un pigmento amarillo, el carotenoide, ¿ya?
Y ese pigmento amarillo característico en esta porción folicular se va a llamar el cuerpo lúteo. ¿Ya? Y cuando no hay fecundación, ese cuerpo amarillo está secretando dos hormonas, estrógeno y progesterona, ¿no es verdad? Si no hay fecundación, el cuerpo amarillo va a tener una vida de 12 a 14 días. Después de ese tiempo que estaba secretando las hormonas, cuando no hay fecundación, entonces termina a cicatrizarse. Esa cicatrización que vemos en la corteza ovárica se produce a los 2 meses de la ovulación. Ahí lo llamamos el cuerpo blanco o el cuerpo amarillo. ¿Sí? Entonces, pregunta de examen. ¿Qué secreta, qué hormona secreta el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo? Progesterona y estrógeno. En el centro del cuerpo amarillo, además, hay un coágulo sanguíneo, ¿ya? Que es producto justamente de esta ruptura del folículo para liberar almidón. Ahora, si hay embarazo, hay fecundación, este cuerpo amarillo va a seguir produciendo estas hormonas. Por lo tanto, ya no va a ser así chiquito. Entonces va a crecer mucho más. Y, de acuerdo a la literatura, se menciona que llega a crecer máximo 2.5 centímetros. ¿Sí? Entonces, cuando una mujer tiene dolor durante la etapa de su ciclo ovárico, tiene dolor en una de las fosas ilíacas, le hacen una ecografía y de pronto dice líquido libre en cavidad. Entramos a operar la parotomía y encontramos un escaso sangrado, casi nada en cavidad. Y vemos el ovario, vemos ahí la ruptura del folículo, como si hubiera un embarazo ectópico. Uno entra pensando que es un embarazo ectópico y no es así, y simplemente ha sido un cuerpo lúteo roto, nada más. Entonces, este que llega a medir continúa produciendo su actividad hormonal de secretar hormonas. Eso se produce hasta el primer trimestre del embarazo, es decir, hasta las 12 semanas de gestación. ¿Sí? Eso con lo referente a la función principal que tiene el ovario. Ahora vamos a ver las trompas de falopio. ¿Por qué se llama falopio? Por el descubridor. ¿Conocen la posición Chipí? ¿Han escuchado de la técnica Chipí? Bueno, la investigadora no apellida Chipí, pero es algo que van a escuchar en algún momento, la técnica Chipí, la posición Chipí, ¿ya? Que generalmente los nombres se atribuyen a la persona que ha creado, que ha diseñado, ha descubierto un nuevo paradigma. En este caso, el estudio de la trompa de falopio se debe justamente a quien lo ha descubierto. ¿Quién es? ¿Gabriel? ¿Sí? Ok. La característica histológica de la trompa de falopio es que está caracterizado por 3 túnicas. Primero, una túnica externa que se llama serosa, una túnica intermedia que se llama muscular y una túnica interna que se llama mucosa. La túnica externa no hay mucha dificultad. Aquí hay asientos, pasen por favor. La lista. Ya, voy a recoger 5 minutos la lista. ¿Ya? Y una capa intermedia que es la capa muscular. Este está constituido por 2 estratos, un estrato longitudinal y un estrato circular. La característica que tienen estas fibras es que a nivel tubaриca, ya saben de qué parte anatómica estoy hablando, ¿no? El estrato muscular longitudinal y el circular se van a entrelazar en la porción tubárica. Se van a entrelazar y esto va a facilitar la motilidad de la trompa del falopio.
La mucosa está constituido por un epitelio cilíndrico ciliado. Ese epitelio cilíndrico ciliado, ¿qué función tiene? De transportar el óvulo, el espermatozoide. Y eso también lo realizan con los estímulos de los estrógenos y la estrogenia. ¿Sí? Existen en este epitelio tres tipos de células: las células ciliadas, las células secretoras y las células intercalares. Se dice que estas células secretoras le proporcionan al espermatozoide y al óvulo los nutrientes necesarios para poder seguir transportando. Entonces, una de las funciones de la trompa de Falopio es transportar el huevo fecundo, o ya sea el óvulo y el espermatozoide, y también tiene la función de transportar la mórula y el blastocisto para llegar a la cara posterior, a nivel de la línea media, en la cara posterior cerca al fondo uterino. ¿Sí? Tiene esa característica. ¿Qué más? Nos iremos al útero. El útero, de igual manera, está constituido por una capa externa llamada serosa, una capa intermedia que es muscular y una capa interna que se llama mucosa. ¿Qué es la característica fundamental del útero desde el punto de vista anatómico e histológico? De que el espesor del útero, la parte más gruesa, es 1.5. ¿Por qué es importante en nosotros, desde un punto de vista clínico, conocer este espesor del útero? Y este grosor va a ser a nivel del cuerpo y a nivel del fondo. ¿Sí? ¿Para qué tenemos que tener este conocimiento? Para cuando realicemos un procedimiento quirúrgico, como es la aspiración manual endouterina, una competencia del médico general, tenga este conocimiento de que este grosor va a evitar de que nosotros provoquemos iatrogenes como la perforación uterina. Pero si no medimos nuestra fuerza y no conocemos estos aspectos importantes, podemos provocar perforaciones, así sea de grueso espesor, el útero, pero también hay otras partes muy delgaditas, por ejemplo, a nivel del istmo. Es fácil de perforar. Entonces, eso como característica importante del... Ahora, la capa muscular, esa capa intermedia del útero, está conformado por tres estratos. Estratos musculares. ¿Qué tipo de fibra tiene? Fibra muscular, estriado o liso. Liso. ¿Ya? ¿Por qué es importante conocer esa palabra? Les doy una palabra clave. Fibra muscular lisa. Hay los espasmolíticos, los antiespasmódicos. Ciertas drogas que son relajantes de la fibra muscular lisa, que anteriormente se utilizaba para lo que es las infecciones urinarias, los dolores que provocan, al considerar que el útero también tiene fibra muscular lisa, ¿por qué no utilizar espasmolíticos, antiespasmódicos durante la amenaza de aborto que produce contracciones? Entonces, esa es la importancia clínica de conocer. Otra característica importante, que la capa muscular del útero está compuesto por fibra muscular. Y otra característica fundamental, que estos tres estratos, longitudinal, ¿qué más? Circular, ¿qué más? Oblicuas, espirales, se van a entrelazar, se van a entrecruzar, lo mismo que la capa muscular tubárica, lo mismo. Entonces, al entrecruzarse, van a facilitar una verdadera formación de las ligaduras y dientes de Pinard, que es otra importancia clínica de su conocimiento.
Porque en este entrelazamiento existe un tejido conectivo donde está la presencia de los vasos sanguíneos, la presencia de las terminaciones nerviosas de los linfáticos. Y estos vasos sanguíneos tienen la característica principal de que son espirales, van en forma de espiral, son elásticos, que si nosotros, si estuviéramos haciendo una cirugía y en vez de ligar bien la arteria uterina, no lo he hecho bien, esta se escapa como una liga, porque es espiral, y empieza a sangrar, la mujer sangra hasta llegar a morir. Es muy difícil poder ubicar nuevamente, agarrar la arteria uterina para ligar. Entonces tiene esa característica. Entonces, cuando hablo de las ligaduras vivientes de Pinal, quiero decir que después de un parto, entre las fibras musculares están los vasos sanguíneos y son vasos de grueso calibre. Estas se llegan a contraer, a entrelazar, a través de ese entrelazamiento, llegan a producir el mecanismo hemostático principal para el control de la hemorragia postparto. Entonces, otra importancia clínica del conocimiento histológico y anatómico del útero. ¿Sí? Ahora, la mucosa. ¿Sí? ¿Ya está? Muchas gracias. No sé si podrían ser conectando mientras tanto. Ya. La túnica interna, es decir, la mucosa, tiene un epitelio cilíndrico, un epitelio secretor. Este epitelio tiene la característica de sufrir cambios cíclicos por el influjo hormonal en la etapa fértil de la mujer cada 28 días. Entonces, cada 28 días, ese epitelio va transformándose. Cuando hablo del epitelio del ovario, recordemos bien que existen dos etapas, la fase proliferativa y la fase secretora. Cuando ya hablamos a nivel uterino, hablamos del ciclo menstrual. ¿Sí? Entonces hay una fase menstrual, una fase proliferativa, una fase secretora. ¿El ciclo menstrual cuánto tiempo dura? 28 días. La fase menstrual, de 1 a 5 días. Así que está claro, ¿no? Estamos hablando de cuando nos referimos al útero, nos estamos refiriendo de que existe, se llama ciclo menstrual. ¿Qué más necesitamos recordar? ¿Qué características tiene esta mucosa endometrial? La mucosa endometrial está formado por glándulas tubulares simples. Estas glándulas tubulares simples tienen la particularidad de que están formados por una sola hilera de células cilíndricas. Estas células cilíndricas son las secretoras. Al secretar, estas se van a acumular ¿dónde? En el lumen de la glándula tubular. ¿Sí? Y la característica es de que el fondo de las glándulas tubulares se encuentra a nivel de la capa basal del endometrio. Entonces, podemos decir que el endometrio está conformado por una capa basal y una capa funcional. La capa basal tiene la característica de que responde al influjo estrógeno. ¿Ya? ¿Y qué hace el estrógeno? ¿Cuál es la función principal del estrógeno? Proliferación. Hace que la capa basal prolifere, hace que las glándulas tubulares proliferen. Pero la característica principal también de esta capa basal que no responde al estímulo de la progesterona. Por lo tanto, la capa basal no se descama. ¿Sí? La capa funcional tiene la característica
que a través del influjo de la progesterona tiene la facultad de descamarse. Por eso es que durante la etapa menstrual, en la fase menstrual, algunas mujeres eliminamos el flujo menstrual. A veces existe la presencia como un saquito, moldecitos. Esa es la capa funcional, que tiene la particularidad de descamarse. Y algunas veces confundió, ay, creo que estaba embarazada, ¿ve? Debe ser el saco ya voltado. Y en realidad es esa capa funcional que se han descamado. ¿Nada? Ahora, ¿qué cambios endometriales son? Cuando no hay embarazo y cuando hay embarazo. Cuando no hay embarazo, se produce la reacción pre-PCR. Y cuando hay embarazo, se produce la reacción de situación. Siéntense. Doctores. Porque eso es esto por mochila. Ahí también hay así. Paso, por favor, pase. Aquí adelante, aquí hay así. Pasen de la vez. Entonces, las glándulas tubulares del endometrio en la fase, cuando no hay fecundación, que es la reacción predesigual, se caracteriza por la presencia de un mayor gestoneamiento de las glándulas tubulares. Empiezan a ponerse fructuosas, van llenándose de glucógeno y de líquido, se van llenando estas glándulas, ¿sí? Y las arterias uterinas se van tornando más respirables. En cambio, cuando hay embarazo, se forma lo que es la reacción desigual, porque el útero tiene que prepararse. ¿Para qué? Para recibir al blastocisto. Y para recibir el blastocisto produce lo que es la reacción desigual, que se caracteriza porque las glándulas tubulares se hacen mucho más tortuosas, las células cilíndricas segregan mucho más glucógeno, mucho más líquido para conformar una verdadera anidación del blastocisto. No sé si de ahí voy a poder ver. Nos queda 15 minutitos. ¿Ven? Ahí está, pero hay un problema de conexión. Bueno, esos eran los objetivos. Eso era un recordatorio del desarrollo de los genitales internos que lo han visto. ¿Sí? Esto es la estructura de los ovarios que también lo hemos comentado. Los ovarios, lo que le decía, la característica principal, la presencia de los vasos sanguíneos, sobre todo la porción medular. Y pregunta de examen, ¿dónde se realiza la folicogénesis? En la corteza ovárica. Vamos a tener un problema, ¿sí? Hay un problema de conexión, ¿no? Estas son las características histológicas de un folículo maduro, ¿ya? El folículo de grano. ¿Pueden ver? Porque si no ven atrás no hay sentido, ¿ya? Yo lo que quiero es que puedan ver. Aquí, por ejemplo,
Este es a través de un microscopio electrónico. Fíjense, esto que están viendo, esta es la zona pelúcida. Aparece como una malla reticular, ¿sí? Y estamos observando las células foliculares, cómo le van rodeando. Y las células foliculares van a formar las células de la granulosa, la teca interna, luego tenemos el ámbito folicular, la corona radial, etc. ¿Sí? ¿Qué hacemos, ¿Vale la pena? No, creo que no. Hay algún problema, ¿no? Es lo que hemos hablado de las trompas de falopio. A ver, los hombrecitos, pues la tecnología, a ver. ¿No? Desde escuela nos enseñan a bordar, a hacer falditas, gorritos, colchitos. Y en los hombres la parte eléctrica, plomería, etc. Pero si vivimos solas ya tenemos dificultad, se apaga la luz y no sabemos cómo arreglar, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ahora sí están cambiando, ¿no? Debería haber cambiado hace rato, ¿sí? Ya, ok, seguimos. La estructura del cuello interior, esto es muy importante, lo vamos a volver a ver cuando toquemos el tema de cáncer de cuello. No olvidarse que el cuello uterino, no vamos a hablar de las partes, pero desde el punto de vista histológico se divide en el exocervix y el endocérvix. ¿Y eso a través de qué? A través de su epitelio. Y ese epitelio está dado ¿por quién? Por el epitelio de la vagina. En la etapa fetal, el epitelio de la vagina es un epitelio cilíndrico columnar. Este epitelio cilíndrico columnar, a la semana de gestación de 18 a 20 semanas, cambia este epitelio. Este epitelio se va a transformar en un epitelio plano y estratificado, no queratinizado. Que esa va a ser la característica principal. Va a revestir la parte externa del cuello uterino. Ese es el exocervix. ¿Sí? ¿Se logró? ¿Y por qué no está haciendo sufrir su compañero ahí viéndonos? ¿Dónde está? ¿Dónde está el control? No quiere prestarse. Ya, esto ya hemos hablado, No quiero perjudicar al doctor que va a ingresar. ¿Ya? Aquí está lo que se refiere al ciclo menstrual. Fíjense, a medida de que va avanzando, ¿no? El ciclo menstrual. Aquí tenemos 14 días, de 15 a 21 días, de 22 a 28 días. Cada vez esta glándula tubular, fíjense aquí casi recta, miren cómo se van tornando, festoneados. ¿Sí? Esta es una reacción pre-decidual. Fíjense aquí cómo es. Mucho más ondulante, mucho más festoneado, y tiene la característica ya no de acumular solamente glucógeno, sino también de secretar, para que el blastocisto, cuando llegue a anidarse, pueda alimentarse de las proteínas, o sea, fundamentalmente del glucógeno. Ya, decíamos esto procede a partir del epitelio vaginal, ¿ya? Ahí tenemos el epitelio cilíndrico columnar. El epitelio cilíndrico columnar corresponde ¿al cuál? Al endocérvix. Y el epitelio plano estratificado corresponde al exocérvix. Y la unión de estos dos epitelios se llama la unión escamo-columnar. ¿Ya? Ahí tenemos el epitelio de la mucosa endocervical, exocervical y la zona de transformación. Aquí podemos ver esquemáticamente cómo está conformado desde el punto de vista histológico el exocervix. Existen 4 estratos. El primero, yendo de la profundidad a la superficie, la capa basal está conformado por una sola hilera de células. Esta sola hilera de células tiene la característica de que son cúbicas y son las inmaduras.
tiene núcleos grandes y el citoplasma es escaso. Pero la capa basal, si ustedes ven esta parte de la capa basal, las células ya no son de una sola hilera, son de 4 hileras de células. Van a formar 4 estratos. Y la característica fundamental es que los núcleos, ¿cómo son? Grandes, ¿ya? Ya no son tan cuboideas, son poligonales, y el citoplasma, ¿qué está haciendo? ¿Disminuyendo o aumentando? Aumentando. En cambio, la parte de la parabasal y la intermedia, los estratos van aumentando hasta 6, dicen muchas de las literaturas. Y fíjense cuál es la diferencia. El núcleo va siendo más pequeño. Por lo tanto, el citoplasma va siendo mucho más abundante. Y cuando llegamos a la etapa superficial, ¿sí?, que es la etapa que también se va a descamar, vamos a encontrar ya células que se llaman las células claras. Y el núcleo ya está retraído, es un núcleo pignótico, es un núcleo hipercromático. Si nosotros vemos en una plaquita, se hace el extendido, ¿qué vamos a observar? Estas células generalmente son basófilos, que a medida que va cambiando, vamos a ver esto, eosinófilos, es decir, más rosaditos. Ahí tenemos, ¿de acuerdo? Lo que hemos visto, ahora lo vemos en un corte histológico de una placa, la extensión en una placa, y verlo con el microscopio. El endocervix tiene la particularidad de que tiene 2 tipos de células. Primero, su epitelio es epitelio cilíndrico, columnar, mucíparo. ¿Secretor de qué? De moco. ¿Cuáles las células que secretan el moco? Las células cilíndricas. Y la otra célula que conforma el endocervix son las células basales o las células de reserva. Las células basales o de reserva tienen la particularidad de transformarse, tienen la particularidad de ser unas células que tienen una distribución discontinua, pluripotente, la facultad de cambiar, de transformar. A esa parte se llama metaplasia escamosa. ¿Sí? Si ha llegado el doctor, me dice, por favor. La zona de transformación. ¿A qué se refiere la zona de transformación? Es aquella zona donde el epitelio endocervical se transforma, ¿ya está?, en un epitelio cilíndrico o en un epitelio plano estratificado. Y dependiendo del influjo hormonal en la etapa puberal, el pH de la vagina, que llega a ser mucho más ácida, con los traumatismos del embarazo o las relaciones sexuales, etcétera, etcétera, sufre cambios. ¿Ya? Vamos a quedar hasta allí y en la siguiente vamos a continuar, ¿ya?